Vamos a ver un tema que es muy interesante. La característica esencial, una de las características principales de las resinas de silicona es que son sustancias repelentes del agua, es decir, son hidrófobas, rechazan el agua. Son mezclas de tamaños, de longitudes diferentes, con más de una unión, ya lo dijimos, silicio, oxígeno, silicio. Ahora, también mencionamos que el crecimiento de esas cadenas de diferentes tamaños se dan por la obtención como productos intermedios de los silanoles, es decir, formas inestables o compuestos inestables que tienen terminaciones S, I o H. Bueno, a lo largo de la producción o del crecimiento de la cadena SI, oxígeno, SI, oxígeno, SI, oxígeno, siempre se van a ir corriendo los grupos OH para irse condensando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero siempre van a estar presentes esos grupos OH. Al final, cuando se termina de elaborar una resina de silicona, bueno, pues se cambia la funcionalidad de estos grupos OH. Bueno, resulta ser que la presencia de estos grupos OH es lo que permite que las siliconas puedan ser modificadas y que puedan cambiar de ser hidrófobas o de tener repelencia al agua a ser hidrofílicas, es decir, que sean solubles en agua. La modificación de esos grupos OH, la modificación química, por supuesto, con ciertas sustancias, es lo que nos va a permitir que esas resinas de silicona puedan ser en un momento dado modificadas cuando nosotros lo requerimos, cuando lo necesitemos. Ese es el principio de la elaboración de las siliconas modificadas, pero ahora con propiedades hidrofílicas, o sea, con avidez por el agua, solubles al agua. Esas sustancias que modifican a las siliconas en los OH de los silanoles, que en cualquier momento lo podemos hacer según se requiera, es con óxido de etileno, y entonces las resinas se llamarán resinas oxietiladas o siliconas, resinas de silicona oxietiladas o simplemente siliconas etoxiladas. Si se utiliza el óxido de propileno, ahorita vamos a ver en detalle estas sustancias. Si se utiliza el óxido de propileno para modificar esos grupos OH, las resinas modificadas se denominarán resinas de silicona oxipropilenadas o simplemente siliconas propoxiladas. Ambas resinas oxietiladas o etoxiladas o siliconas propoxiladas también pueden ser al mismo tiempo modificadas con ambos, al mismo tiempo con óxido de etileno y con óxido de propileno. Y esas resinas de silicona modificadas se denominarán entonces resinas de silicona oxietilen oxipropilenadas o siliconas etoxipropilenadas. Esas dos sustancias le confieren a las cadenas de polímeros de silicona propiedades hidrofílicas o de solubilidad
en el agua. Cuando se agregan suficientes moles o moléculas de óxido de etileno o de óxido de propileno, se llega incluso a obtener propiedades de tensión superficial, o sea, propiedades tensoactivas de las siliconas, o sea, propiedades de reducción de la tensión superficial del agua. La tensión superficial del agua a temperatura normal, 100% agua, es de alrededor de 72,8 dinas por centímetro. Bueno, cuando se agrega al agua este tipo de siliconas modificadas, puesto que ya tienen propiedades hidrofílicas o de avidez por el agua, llega incluso a reducir la tensión superficial del agua a niveles inferiores o iguales a 45 dinas por centímetro. Este dato fisicoquímico es muy importante. Es una de las exigencias que tienen ciertas sustancias para denominarse agentes de superficie activa. Cuando ciertas sustancias son capaces de reducir la tensión superficial del agua a niveles inferiores o iguales a 45 dinas por centímetro, se reconocen, de acuerdo a como lo define la nota 3 del capítulo 34 de la tarifa de aduanas del sistema armonizado, se reconocen como productos tensoactivos o agentes orgánicos de superficie activa, porque son capaces de reducir la tensión superficial del agua. Este es el caso de estas siliconas modificadas. Industrialmente se les conocen a estas sustancias, a estas siliconas modificadas, como copolímeros de silicón glicol. Ahorita vamos a ver por qué. Porque en realidad son copolímeros. La cadena de la silicona es la parte monomérica del silicón, de la resina de silicona. Y el glicol es la parte oxietilénica u oxipropilénica de el óxido de etileno o del óxido de propileno. Ambos, el óxido de etileno y el óxido de propileno, tienen un anillo epóxico, tienen anillos de oxirano, ahorita los vamos a ver en detalle, los dos, y la reacción química se da por apertura de anillo para adicionarse a los OH de los silanoles de la cadena polimérica de la silicona. Es de advertir que no siempre todos los compuestos de silicona modificada que tienen óxido de etileno reducen la tensión superficial al nivel de la definición de un tensoactivo. Por eso es necesario, cada vez que tenemos en reconocimiento aduanero una silicona modificada de este tipo, ver las especificaciones o el dato fisicoquímico de si esta sustancia, aunque esté etoxilada u oxipropilenada, es capaz de reducir la tensión superficial del agua al nivel de 45 dinas por centímetro o menos. ¿Por qué? Porque es probable que tengamos una silicona modificada con pocas moles o con pocas moléculas de óxido de etileno o de óxido de propileno. Las cadenas, los monómeros adicionados de estos óxidos deben de ser suficientes para poder reducir la tensión superficial. Si no reducen al nivel requerido por la nota 3 del capítulo 34 de la tarifa aduanera la tensión superficial, bueno, pues nos quedaríamos clasificando esas siliconas, aunque estén modificadas, en el capítulo 39, partida 3910, como siliconas, si no son capaces de reducir la tensión superficial del agua.